Capítulo 19. Nota del autor. Feliz Navidad a todos mis pacientes revisores. Para aquellos que esperan una expedición masiva, lo siento, pero ese no es mi gusto. La mayor parte ocurrió fuera de la pantalla, deberías haber estado aquí, fue épico. Falso X Vida 19. Veterano de guerra. Si se les pidiera que describieran a Touhou Koneko y Gasper Bloody, aquellos que solo los conocían de vista probablemente usarían las palabras absolutamente adorables, aquellos que tuvieron el privilegio de interactuar con ellos en cualquier capacidad probablemente habrían agregado completamente taciturno y una trampa también está bien. Aquellos que los conocían bien probablemente los compararían con un gato cauteloso y un ratón tímido, aunque esto generalmente solo se hacía evidente cuando la torre consideraba oportuno burlarse del obispo Dampire travestido. De hecho, con la excepción del recientemente reclutado Issei, Koneko probablemente era uno de los pocos miembros de la nobleza Gremori con los que Gasper se sentía cómodo durante largos periodos de tiempo, aparte de la propia Rias. Si bien Kiba no le había mostrado nada más que amabilidad al chico más joven, realmente no tenían mucho en común, y cuanto menos se dijera sobre lo desconcertante que era Akeno, mejor. No, en serio, Rias había aprendido desde el principio que dejar a Gasper solo en una habitación con Akeno era una comedia de errores que nunca debía repetirse, sin importar cuánto su reina le asegurara que se controlaría. Di lo que te gustó sobre las burlas gatunas de Koneko hacia el chico, había algo en la trampa y Kikomori Dampire que sacó a la superficie todas las tendencias, digamos, más M de su reina. Fue solo después de la única vez que Akeno lo cuidó que Gasper comenzó a esconderse dentro de cajas de cartón, aunque hay que reconocer que ese juego de espionaje táctico podría haber tenido algo que ver con eso, algo sobre encontrar la paz interior o lo que sea. En cualquier caso, siempre que no se sentía particularmente juguetona, Koneko era normalmente la mejor opción para hacerle compañía a Gasper ahora que el sello de su habitación había sido liberado. Y la verdad sea dicha, la torre preferiría sentarse con el tímido obispo comiendo dulces y jugando videojuegos que verse obligada a quedarse parada viendo a los líderes de las 4 facciones discutir sobre política. No se equivoquen, ella esperaba el mejor resultado posible, y por lo que Shiro y Shinobi afirmaron, Azazel compartía el deseo de paz de Sir Zetch, por lo que el único punto de conflicto real era si el cielo podía dejar de lado sus quejas para acordar un tratado adecuado en lugar de esta guerra fría en curso, pero como decía el viejo dicho, si esperabas la paz, prepárate para la guerra. Yo, estoy preocupado, tartamudeó Gasper, sus hombros temblaban mientras continuaba jugando a los juegos de PSP que Issei le había prestado, rompiendo los récords del peón pervertido por un amplio margen. Espero que todos estén bien, ¿qué pasa si la cumbre se vuelve caótica y estalla otra guerra? Se preocupó, poniéndose una bolsa de papel sobre la cabeza. Oh, no puedo soportar pensar en eso. Tranquilízate, le instó Koneko al hiperventilador Dampire entre bocados de dulces, más que acostumbrada a las payasadas del tímido obispo a estas alturas. Sin embargo, antes de que pudiera tranquilizarlo, sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Las barreras del salón del club de investigación oculta la habían alertado de varias presencias desconocidas que se teletransportaban a las instalaciones. Para empeorar las cosas, aparentemente habían hecho algo para evitar que las protecciones alertaran a Rias, ya que su rey normalmente se habría teletransportado justo en el segundo en que se activaban, ella simplemente era así de protectora. ¿Koneko-chan? Gasper gimió, habiendo sentido también que las protecciones se activaban, el tímido obispo quitó su bolsa de papel para mirar a la torre mientras se ponía de pie. No te muevas, Guía-kun. Instó mientras daba un paso adelante, poniéndose entre Gasper y la puerta de la habitación, sobre la que sabía a ciencia cierta que Rias había colocado un sello protector, con los puños apretados y lista para enfrentarse a quien lograra pasar las medidas protectoras de su rey. En retrospectiva, realmente debería haber esperado que simplemente volaran la puerta de sus bisagras. Después de todo, a diferencia del sello de Sir Zetch que había sellado toda la habitación de Gasper, el de Rias solo estaba diseñado para evitar que la puerta se abriera sin su permiso. ¿Humanos? Se preguntó la torre en voz alta, entrecerrando los ojos al ver a las mujeres encapuchadas que flotaban en la habitación, sus rasgos, a excepción de la parte inferior de la cara y, por alguna razón, sus pechos, estaban ocultos por sus pesadas túnicas negras. De hecho, somos humanos, confesó la aparente líder de las mujeres vestidas con túnicas, con un tono insufriblemente presumido para alguien que invadía deliberadamente el territorio de un miembro de los 72 pilares. Pero somos algo diferentes en que usamos magia, reconstruyendo la estructura de la magia diabólica. Magos, gruñó Koneko, apretando los dedos mientras la mujer confirmaba su sospecha.
Si bien no eran tan peligrosos como lo había sido Cocabiel, un mago hábil se consideraba al menos a la par con los demonios de nivel medio y, a juzgar por la facilidad con la que habían eludido las protecciones de Rías, estaba claro que estas mujeres sabían lo que estaban haciendo. Veo que estás consciente de nosotros, señaló con aire de suficiencia la aparente líder del grupo mientras sus compañeros levitaban alrededor de la habitación, rodeando a la pareja. En ese caso, estoy segura de que eres consciente de que lo mejor para ti es hacer lo que te dicen y entregarnos el vampire. Koneko frunció el ceño, manteniendo sus rasgos neutrales mientras trataba de evitar mirar la caja de cartón que contenía la figura encogida de Gasper detrás de ella. ¿Qué vampire? No intentes hacerte la tonta, se burló la mujer mientras sus compañeros comenzaban a cantar y sellos mágicos aparecían en el aire ante ellos. Ya hemos confirmado que está aquí. Koneko no se molestó en esperar a que la mujer terminara. Con un estallido de velocidad que las mujeres claramente no esperaban, atacó con el pie, haciendo que la mesa se estrellara contra el abdomen de la mujer, asustando a sus compañeros lo suficiente como para agarrar la caja de Gasper y escapar, apenas logrando despejar la habitación antes de que fuera destruida por su magia. ¿Qué está pasando? Gimió Gasper, sacando la cabeza de la caja mientras Koneko la llevaba por el pasillo, sus rasgos palidecieron mientras miraba por una ventana cercana, solo para ver una horda de mujeres con túnicas idénticas que se alzaban sobre ellos. No hay ningún lugar al que puedas correr, gritó una voz burlona, los ojos de Koneko se abrieron cuando más mujeres vestidas con túnicas se teletransportaron al pasillo, lo que la obligó a cambiar de táctica, arrojando la caja de Gasper sobre la barandilla antes de saltar por las escaleras. La acción sorprendió a los magos tanto como al obispo, lo suficiente para que ella lo atrapara y escapara hacia su antigua habitación, cerrando la puerta de golpe justo cuando una serie de explosiones mágicas impactaron contra el sello de Sircex. Deberíamos poder contenerlos por ahora, reflexionó, más para beneficio de Gasper que cualquier otra cosa, ya que sabía a ciencia cierta que el sello no duraría para siempre ahora que Rías lo había liberado. Aún así, aunque la mayor parte de su poder se había disipado en los días posteriores a la liberación de Gasper, todavía estaba alimentado por el Lucifer actual, por lo que se necesitarían más que unos pocos magos de rango medio para hacer mella en él. No te preocupes, Buchou y los demás seguramente lo harán, Koneko. Se lamentó Gasper, mirando con horror cómo le disparaban a su amigo por la espalda, sus ojos se abrieron de terror cuando una figura encapuchada se materializó de la nada, aparentemente habiendo estado al acecho dentro de la habitación todo este tiempo. ¡No! Sabía que esperarte aquí sería fructífero, ronroneó la maga burlonamente, mientras se cernía sobre el tembloroso obispo. Ahora bien, es hora de recoger lo que vinimos a buscar. Sala de reuniones de la Academia Kuo. Shirou nunca había sido particularmente bueno hablando de sí mismo, aunque nunca había podido decir si esto se debía a que estaba roto, como Rin lo expresó tan delicadamente, o simplemente porque no veía el sentido cuando había cosas más importantes que podía hacer con su tiempo. Afortunadamente, explicar cómo llegó a este mundo no requirió una evaluación psíquica profunda, por lo que todo lo que realmente tuvo que hacer fue contar la historia condensada de las guerras del Santo Grial, lo poco que logró reconstruir gracias a Rin, Saber, Kotomine e Iliasbiel, además de algunos recuerdos complementarios de sus yo alternativos. Afortunadamente, ninguno de los presentes habló ni lo interrumpió durante su explicación, probablemente esperando a que terminara para poder pedirle que explicara más sobre cualquier tema pendiente, aunque de vez en cuando juraba haber escuchado algún jadeo extraño de sus compañeros de clase y, sorprendentemente, de Gabriel, particularmente cada vez que describía algunas de las heridas que había recibido a lo largo de la guerra del Grial. Lo último que recuerdo antes de despertar en el hospital fue haberme arrojado sobre Gilgamesh, terminó por fin, haciendo una mueca leve por su garganta seca. Azazel me acogió poco después de eso y. Bueno, ya has escuchado el informe de Sona Kaichou. De hecho, lo hicimos, reflexionó Azazel, el único líder de facción que parecía aparentemente imperturbable ante la revelación de Shirou, aunque Shirou podía decir por experiencia con Kiritsugu que el hombre estaba tan inquieto por lo que había escuchado como Sirceps y Michael, cuyos rasgos habían recorrido una gama de emociones a lo largo de su relato, desde intrigados hasta conmocionados, enojados e incluso compasivos a lo largo de su historia.
En cuanto a las mujeres presentes, Gabriel fue claramente el más afectado por su revelación. La serafín femenina estaba de pie con sus manos cubriendo su boca, sus ojos brillando con lágrimas desatadas mientras lo miraba con tristeza, un marcado contraste con su autoproclamada rival, Serafall, quien, aunque no menos conmocionada, parecía más furiosa que cualquier otra cosa después de escuchar cuán casualmente Gilgamesh había asesinado a Ilyasbiel. En cuanto a los asistentes más jóvenes, Rias y Sona lo miraban boquiabiertas con horror e incredulidad. En cualquier otro momento, la vista de la normalmente imperturbable heredera Sitri boquiabierta como un pez podría haber provocado una risa de la parte más archer de su mente, pero el efecto fue bastante arruinado por la forma temblorosa de Asia Argento, la obispa con los ojos llorosos que reflejaba la postura de Gabriel, aunque carecía de la fortaleza mental para evitar que las lágrimas le corrieran por las mejillas. Entre los hombres, Issei se veía decididamente pálido, mirando boquiabierto al pelirrojo como si lo viera por primera vez, un sentimiento aparentemente compartido por Balí, aunque a diferencia de su rival, el emperador dragón blanco parecía más impresionado que cualquier otra cosa. Curiosamente, las reacciones más sorprendentes pertenecieron a Kiba, Graifia y Akeno. El caballero Gremori estaba de pie solemnemente, con una mirada de comprensión y respeto en su rostro, lo cual era comprensible considerando sus propios antecedentes. Si bien la expresión severa de Graifia no había cambiado mucho, la experiencia de Shirou con saber le permitió notar cómo sus ojos se habían suavizado, casi imperceptiblemente, alrededor de los bordes, la hostilidad apenas contenida en su mirada reemplazada por lo que parecía ser un destello de respeto, ofreciendo al fakir el más breve de los asentimientos cuando sus ojos se encontraron. Y en cuanto a Akeno, por alguna razón la reina de Rías parecía extrañamente sonrojada, con una mano sobre su corazón, lo que solo sirvió para llamar la atención hacia su busto mientras miraba al fakir con una expresión que era a la vez preocupante y griega. Extrañamente emocionante. Tengo que decirlo, Shirou, dijo Azazel, afortunadamente distrayendo al pelirrojo de sus pensamientos, siempre supe que tenías una gran historia que contar, pero maldita sea, realmente no haces las cosas poco a poco, ¿verdad? Me lo han dicho, admitió Shirou encogiéndose de hombros casualmente, habiendo escuchado honestamente peores descripciones de su situación de otros. Antes de regresar a la habitación, ¿hay algo que te gustaría que explicara? Elabo, ¿cómo diablos estás tan tranquilo? Exclamó Issei, el emperador dragón rojo mirando boquiabierto al pelirrojo fakir con incredulidad después de todo lo que pasaste. ¿Cómo diablos estás cuerdo? Issei-kun. Siseó Kiba, colocando una mano sobre el hombro de su amigo en un intento de calmarlo. Lo siento por eso, Emilia-kun, pero debes admitir que tu historia es un poco gráfica, por decirlo menos. Nada gráfico. Exclamó Issei. Es como si hubiera golpeado cada bandera de muerte en la ruta del final malo de un Genurbuchi Eroge diseñado por esos idiotas de FromSoft. No iría tan lejos, se rió Azazel, aunque no pudo evitar hacer una mueca de dolor ante la analogía, siendo uno de los principales patrocinadores de dicha empresa, entre muchos otros. Oye, ¿cómo crees que consiguió todos sus juegos antes que nadie? Aunque lo admito, tengo que estar de acuerdo con el emperador dragón rojo. ¿Cómo diablos no estás en un manicomio ahora mismo? Desde el momento en que decidí convertirme en un mago supe que no sería fácil, admitió Shirou encogiéndose de hombros. Kiritsugu siempre me dijo que ser un mago era caminar con la muerte. Si bien es cierto que nunca entendí realmente lo que quería decir hasta la guerra del Grial, hace mucho que me acostumbré a ese concepto. Sonrió despreocupadamente. Además, si hubiera seguido preocupándome por cómo podría morir, alguien más podría haber muerto en mi lugar. Un sollozo ahogado fue toda la advertencia que recibió el fakir antes de ser envuelto repentinamente en un abrazo tan fuerte que si no fuera por los suaves montículos presionando contra su rostro, probablemente habría sido aplastado, aunque su alivio pronto se convirtió en pánico cuando se hizo dolorosamente claro que dichos montículos también le impedían respirar. Señora Gabriel. Gritaron Zenobia, Asia e Irina en estado de shock, luciendo escandalizadas por las acciones de la diva del cielo, mientras que Akeno parecía más decepcionada por haber perdido la oportunidad de hacerlo ella misma. Pobrecito, lloró la serafín, abrazando al aturdido fakir contra su considerable pecho, mirándolo con una expresión de sincera preocupación por ese evento. Si Shirou no estuviera actualmente luchando por respirar, lo habría dejado sin aliento. Has sufrido tanto, hermana, por favor, contente. Michael suspiró, aunque había un toque de cariño en su tono mientras miraba a la serafín femenina. Si bien tu compasión por su situación es admirable, no creo que Emilia Shirou desee asfixiarse.
Bastardo afortunado. Azazel e Issei refunfuñaron al unísono mientras Gabriel liberaba apresuradamente a un jadeante Shirou de su valle celestial. La atmósfera tensa de la habitación se hizo añicos en un instante cuando fueron reprendidos sin piedad. Michael frunció el ceño deliberadamente a Azazel mientras Asia y Rías hacían pucheros y pellizcaban las mejillas de Issei. En cuanto a tu pregunta anterior, Shirou-kun. Michael continuó una vez que Gabriel había retomado su lugar a su lado. Solo para que quede claro, este santo grial por el que tú y los otros maestros pelearon no era, en realidad, el verdadero sangraal que contenía la sangre de Cristo. Por lo que entendí, solo comenzaron a llamarlo así cuando la iglesia se involucró. Shirou relató, sonrojándose levemente por su reciente encuentro. Antes de eso, todavía se conocía como el ritual del toque del cielo. Fue solo después del segundo intento que comenzaron a llamarlo la guerra del Santo Grial, aunque por lo que entendí, la iglesia ya había discernido que no era una reliquia divina en la tercera guerra, pero no podía permitirse el lujo de dejar que el ritual funcionara sin control en ese momento. Cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo iguales, Michael? Bromeó Azazel, ganándose un significativo puchero del serafín, aunque supongo que realmente no estamos en posición de hablar, considerando que todavía tenemos problemas para rastrear nuestro propio sangraal desde que Galaad falleció. Sir Galaad fue el último portador conocido del Sephiroth Graal. Michael explicó ante la expresión confusa de Shirou. De hecho, al igual que Arthur fue el primer portador del Boosted Gear, la mayoría de los caballeros de la mesa redonda fueron elegidos por Padre para ser los primeros portadores de Sacred Gear. Aunque solo Arthur y Galaad fueron considerados lo suficientemente dignos de que se les confiara un Longinus. Reflexionó Azazel, riéndose ante las miradas de sorpresa en los rostros de la nobleza Gremori, que claramente no estaban al tanto de los predecesores de Issei. Bueno, si no hay otras preguntas, creo que podemos seguir adelante. Emilia. Balí interrumpió, ganándose un ceño fruncido de Azazel que ignoró deliberadamente, sus ojos azules fijados en el ocre del impostor con una intensidad que le recordó demasiado a Lancer. Dijiste que luchaste contra estos servants, ¿verdad? Ante el asentimiento de Shirou, sonrió. ¿Son fuertes? Sí. Shirou respondió sin dudarlo, ignorando el gemido de exasperación de Azazel, habiendo esperado tal pregunta del emperador dragón blanco desde que reveló su pasado. Incluso el espíritu heroico más débil supera con creces a una persona normal. Apuesto a que hay algunos por ahí que incluso podrían darle a Sir Zetsan una oportunidad. Ahora Shirou, no hay necesidad de exagerar por el bien de Balí. Azazel se rió entre dientes, solo para que la sonrisa en su rostro desapareciera, reemplazada por cautela cuando Shirou extendió su mano. Los dignatarios reunidos se tambalearon por la sed de sangre que irradiaba la siniestra lanza carmesí que creó. ¿Qué demonios? Este es Gaebolg, explicó Shirou, sin apartar los ojos de Balí. Era el arma utilizada por el lancero al que me enfrenté durante la guerra del Grial. Kuchulain, el perro del Ulster. Ignoró los jadeos de reconocimiento de varios miembros del grupo, aunque podía entender sus razones para hacerlo. Después de todo, no es tan frecuente que uno se encuentre con el arma de un héroe legendario, y aunque no era tan famoso fuera de su Irlanda natal, Kuchulain era para los celtas lo que Hércules era para los griegos. Es un noble fantasma raro cuya categoría cambia dependiendo de cómo lo use el portador. Continuó después de que se calmaron. Normalmente se usa como un arma anti-ejército diseñada para derribar numerosos enemigos con un solo lanzamiento, pero su habilidad más devastadora es cuando se usa para derribar a un solo objetivo. ¿Qué demonios podría ser más poderoso que aniquilar un ejército? Le preguntó Issei Akiba, quien simplemente le instó a permanecer en silencio, aunque en verdad se encontró estando de acuerdo con él. Si la lanza poseía una habilidad tan poderosa, ¿por qué Lancer se molestaría en limitarla a un solo enemigo? ¿Se había estado preocupando por el daño colateral? Como la mayoría de los noble fantasmas, su efecto solo se activa cuando se dice su nombre con la intención de usarlo. Shirou continuó con calma. En el momento en que se activa la lanza, revierte la naturaleza de la causalidad, esencialmente haciendo que el corazón del objetivo sea perforado antes de que la lanza haya sido clavada. Eso, más que su forma anti-ejército, era el verdadero terror que era Gaebolg. Si bien se podía defender del ataque anti-ejército, como lo demostró Archer a un costo, era casi imposible desviar un ataque al destino mismo. De hecho, el acto de clavar la lanza era mera formalidad. En el momento en que Lancer pronunció el nombre verdadero de su arma, el corazón de su oponente ya había sido atravesado.
Ahora, al mirar atrás, finalmente podía entender por qué el perro del Ulster se había enfurecido tanto porque Saber había sobrevivido a su ataque asesino, así como porque Kotomine había ordenado al sirviente que huyera si alguien sobrevivía. Incluso Berserker, con todo su poder de mente, no podría haber esquivado la lanza de la muerte púas empaladora sin perder algunas vidas antes de que la lanza fuera inutilizada por la mano de Dios. ¿Y quieres escuchar la mejor parte? Preguntó Shirou, incapaz de evitar la sonrisa que adornaba sus rasgos mientras intercambiaba miradas con Bali a pesar de todo su poder. Gaebol no es el noble fantasma más poderoso que he visto, ni es el más letal. Descartó la lanza encogiéndose de hombros al final del día, es solo un rango B. Rango B. Tartamudeó Issei, el peón pervertido mirando boquiabierto al Faker con incredulidad, un sentimiento compartido por la mayoría de la sala, aunque los adultos lo ocultaron bien. Tienes un arma que esencialmente te permite hackear la realidad y es solo un rango B. Técnicamente, el que tengo es de un rango inferior, debido a las imperfecciones de mi hechicería. Admitió Shirou encogiéndose de hombros, desconcertando aún más a Issei con su naturalidad. Lo importante no es el rango del arma, sino el poder detrás de su leyenda. Para poner las cosas en perspectiva, tanto Durandal como Caliburn están clasificados como noble phantasms de rango A, pero incluso con todo su poder, lo máximo que sus portadores podrían esperar sería una destrucción mutua asegurada si Lancer activara su lanza. ¿Qué pasa con Excalibur? Preguntó Kiba de repente, solo para sonrojarse cuando Shirou se volvió hacia él. Lo siento, es solo que, considerando lo apasionado que eres al respecto, tengo que confesar que tengo curiosidad por ver cómo se compara. Yuto murmuró Rías, mirando a su caballero con preocupación, sabiendo muy bien que, si bien había enterrado a la mayoría de sus demonios junto con Valper Galilei, las heridas que el proyecto de la espada sagrada dejó en su corazón recién habían comenzado a sanar. Debo confesar que comparto la curiosidad del joven Isia, perdón, Kiba Yuto. Admitió Michael, dirigiendo una amable sonrisa hacia el caballero Gremori. Padre siempre habló muy bien de la espada, me gustaría saber cómo se compara con las forjadas a partir de los restos de Caliburn. No hay palabras para describir esa espada. Shirou admitió con una solemne reverencia que sorprendió al grupo, considerando con qué pasión había negado la obra maestra de Valper Galilei. Pensar siquiera en compararla con cualquier otra espada es imposible, nunca habrá otra espada que la iguale. Y yo que pensaba que las elecciones de batalla de Bali eran incómodas. Se burló Azazel, ganándose una mirada mordaz del emperador dragón blanco que ignoró con la facilidad de una larga práctica. Entonces, ¿qué es, clase S? Si contamos solo la espada en sí, se clasifica como un noble fantasma antifortaleza de rango A. Shirou admitió solemnemente, ignorando a Issei mientras comenzaba a echar espuma por la boca. Sin embargo, dado que su poder completo está sellado por las restricciones de la mesa redonda, su verdadero estado sería el rango X, lo mismo que su vaina. Espera, ¿la funda cuenta como un noble fantasma separado? Se preguntó Irina, la exorcista protestante inclinó la cabeza mientras parpadeaba confundida. ¿No contarían técnicamente como uno solo? Normalmente lo harían, pero la leyenda de un sirviente también puede afectar a sus noble fantasma. Shirou admitió encogiéndose de hombros. ¿Has oído hablar de cómo Morgan Le Fay robó la vaina de Excalibur, verdad? Bueno, esa es parte de la razón por la que cuenta como un noble fantasma separado. Lo recuerdo, reconoció que iba asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Ella robó la vaina porque sin ella, Arthur era vulnerable, supongo que tenía algún tipo de hechizo protector. Digamos que hubo una razón por la que Merlin reprendió a Arturo por preferir la espada a la vaina, bromeó Azazel con una sonrisa burlona. ¿En serio, crees que la espada era una mierda? Esa vaina tenía que ser la cosa más rota de todos los tiempos. No importaba lo que le arrojaras a Arturo, mientras tuviera la vaina a su lado, nada podría tocarlo. Entonces, para responder a tu pregunta, Bali. Sí, los Servants son fuertes, terminó Shirou, volviéndose solemnemente hacia el adolescente de cabello plateado. Son leyendas hechas carne, aquellos cuyos nombres fueron grabados en el trono de los héroes para siempre, aquellos cuyas acciones, para bien o para mal, sacudieron al mundo y dejaron su marca en el tiempo mismo. ¿Algo más que te gustaría aclarar? Solo uno, admitió Bali con una sonrisa tan feroz que Shirou no pudo evitar arrepentirse por su pequeño comentario. Después de todo, dado lo similar que era el adolescente a Lancer, ¿realmente debería haber esperado que exaltar las habilidades de los Servants lo calmara? ¿Puedes invocarlos?
No, comenzó Shirou, solo para hacer una pausa, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos mientras pensaba su respuesta. Si bien en realidad nunca había convocado a saber, ya que Lancer había activado sin saberlo el círculo de invocación que Kiritsugu dejó en su cobertizo cuando derramó la sangre de Faker, había innumerables semillas Shirou alternativos que habían aprendido a realizar el ritual tanto antes como después de sus respectivas guerras del Grial. De hecho, el único factor recurrente de cualquiera de estas guerras del Grial alternativas era que, independientemente de su clase, su sirviente siempre sería Arturia Pendragon, así como el de Rin siempre sería un arquero, incluso si no fuera el contraguardián Emilia. En realidad, no lo sé, admitió al fin. Sé cómo realizar el ritual, claro, pero dadas las diferencias entre este mundo y el mío, no hay forma de saber si el trono de los héroes siquiera existe aquí. Es algo que hay que investigar, sin duda, reflexionó Azazel, agitando una mano con desdén. Por ahora, creo que es hora de que nos alejemos del tema del conflicto y vayamos al meollo de esta reunión, es decir, firmar el tratado de paz. De hecho, por más interesante que haya sido esta historia, creo que todos hemos tenido suficiente conflicto en el futuro previsible. Michael estuvo de acuerdo, ya sea extrañando o ignorando cortésmente la burla burlona de Bali. Empezamos discutiendo los términos. Personalmente, no quiero nada. Confesó Azazel, levantando ambas manos ante las expresiones dudosas que le dirigían prácticamente todos. Está bien, nada que no pueda conseguir por mis propios medios, pero si tuviera que exigir algo, es que la Academia Kuo sea declarada territorio neutral acordado. Sonrió burlonamente ante las miradas de asombro de los adolescentes reunidos. No se sorprendan tanto, niños. Toda la acción parece estar sucediendo a su alrededor, les guste o no, y si esta paz llega, es posible que tengan algunos nuevos compañeros de clase en el futuro, por lo que tendría sentido asegurarse de que no surjan malentendidos. Apoyo la moción, aunque temo que sea poco probable que estemos entre los que se sumen a la lista de estudiantes, coincidió Michael, y su sonrisa tenía un dejo de tristeza al recordar la difícil situación de los ángeles. Sin embargo, estaríamos más que dispuestos a proporcionar un equipo de seguridad y personal. A medida que se reanuda la discusión. Creo que salió bastante bien, observó Shirou con un suspiro mientras los adultos comenzaban a discutir los términos del tratado. Graifia se adelantó con la caja de golosinas y una tetera humeante que aparentemente había convocado de la nada. Con un poco de suerte podemos terminar con esto antes de que cierren las tiendas. Había una oferta especial de carne y necesito algo para el almuerzo de mañana. Apoyando la espalda contra la pared, el Faker hizo lo posible por ignorar las miradas que recibía de sus compañeros. No era que no estuviera acostumbrado a que lo compadecieran, si acaso, hacía tiempo que se había acostumbrado a que la gente lo mirara de esa manera cada vez que se enteraban del incendio de Fuyuki o de la muerte de Kiritsugu. Ni siquiera era la mirada perturbada en sus ojos por lo despreocupado que era respecto a sus experiencias, después de haber recibido más que su cuota justa de miradas extrañas a lo largo de los años. Simplemente no veía el sentido de todo aquello. Sí, lo que le pasó fue monstruoso, inhumano, él nunca lo negaría. Pero él seguía vivo, a pesar de todo lo que la vida, el mundo y todos los males del mundo le habían arrojado. Emilia Shirou no solo había sobrevivido, sino que también había ayudado a otros a sobrevivir, incluso si había tenido que dejar de lado sus ideales para hacerlo. Excepto que no lo había hecho, al menos no realmente. Si bien había innumerables Emilia Shirou que se habían mantenido firmes en sus ideales incluso en la muerte, o los habían rechazado por completo hasta el punto de convertirse en un ejecutor sin corazón en lugar de un héroe de la justicia, a Shirou le gustaba pensar que había llegado a una especie de punto medio desde que quedó bajo el ala de Azazel. Nunca dejaría de intentar salvar a la gente. Era físicamente imposible para Emilia Shirou hacer algo menos que intentar salvar a la gente. Sin embargo, al menos ahora podía reconocer lo que su yo más joven e ignorante se había negado a considerar. No todos podían ser salvados. Pero en lugar de suicidarse preocupándose por ello, Shirou se dedicaría a salvar a todos los que pudiera, una vida a la vez, y la mejor manera de comenzar con ese objetivo era asegurar que el tratado de paz entre las tres facciones fuera un éxito. Después de todo, si bien no tenía intención de ignorar el número de demonios, ángeles o caídos que habían perdido la vida como resultado de la disputa, todavía palidecían en comparación con el número de humanos muertos. Y eso que solo se refería a las facciones abrahámicas. Había otros incontables panteones por ahí, y cada vez que decidían enfrentarse, la humanidad siempre pagaba el precio en sangre.
El Tratado Quo sería el primer paso para garantizar que esa pérdida de vidas sin sentido se redujera al mínimo, ya que no era tan tonto como para creer que evitaría todo derramamiento de sangre de la noche a la mañana. Las cosas deberían terminar pronto, opinó Zenobia. La ex exorcista se acercó a su lado, sus rasgos eran una máscara de calma que ocultaba sus verdaderas emociones. Debo confesar que esto ha ido mejor de lo que jamás podría haber soñado. Ciertamente fue bueno que Michael permitiera a Asia orar nuevamente, coincidió Shirou, asintiendo con la cabeza hacia el obispo Gremori, que actualmente estaba haciendo exactamente eso, con la cabeza inclinada mientras se arrodillaba en oración junto a Irina. La ex compañera de Zenobia había decidido extender una rama de olivo como señal de apoyo. ¿Por qué no te unes a ellos? Quería ver cómo estabas, respondió Zenobia, solo para desviar la mirada torpemente ante la mirada ocre de Shirou. Irina y yo, nos separamos en malos términos. Confesó. Se dijeron cosas que, me resulta difícil olvidar, a pesar de entender sus razones para decirlas. Ella sonrió tranquilizadoramente ante el ceño fruncido de la pelirroja. No te preocupes, ya la he perdonado, simplemente nos llevará algo de tiempo superar esa brecha, pero gracias al tratado, no creo que eso sea un problema. Es cierto. Shirou concedió con una sonrisa aliviada, ya que desde que se había unido a Grigori estaba claro que el portador de Durandal había lamentado cómo habían resultado las cosas entre ellos dos. Ahora tenían la oportunidad de hacer las paces, siempre y cuando uno de ellos fuera lo suficientemente valiente para dar el primer paso. No la hagas esperar demasiado, ya sabes lo fácil que se distrae. Es cierto. Se burló Zenobia, sonriendo con cariño al exorcista de trenzas, quien, como si sintiera su mirada, se giró para parpadear hacia su expareja con confusión, antes de ofrecerle una sonrisa tímida, casi vacilante. Shirou, solo quería decirte, ¿estás bien? ¿Qué? Shirou parpadeó, el fakir miró confundido el repentino cambio de tono de Zenobia, preguntándose cuándo diablos había convocado a Durandal, solo para ponerse rígido cuando notó los cambios sutiles en la habitación, especialmente el silencio escalofriante y el hecho de que los dignatarios estaban mirando sus alrededores con cautela. ¿Qué pasó? Hola, bienvenido de nuevo a la fiesta, Shirou. Azazel saludó con desdén desde su silla, su aire casual y relajado desmintiendo la agudeza de sus ojos mientras observaba su entorno, como un depredador rodeado por todos lados, esperando el primer ataque. Parece que tenemos algunos invitados sorpresa. Y lo dejaremos ahí por ahora. Intentaré publicar otro capítulo para Año Nuevo, pero no prometo nada. Mientras tanto, feliz Navidad a todos los felices críticos y un feliz Año Nuevo.